Bien habíamos dejado en el sexto sello, pero la cosa no es tan simple. Terminamos el sexto sello, hemos leído, que se inicia con el famoso terremoto de Lisboa, que lo podemos ver en la historia, que no es un invento de los adventistas, un gran terremoto, y bueno, y después en el año 1755, entonces inferimos que allí comenzaría el sexto sello, y que de eventos históricos, de secuencias históricas, acontecimientos, hemos visto que hay un impasse entre el cuarto sello y el sexto, porque del 1 al 4 y en el sexto vemos acontecimientos, pero el quinto, ¿qué pasó con el quinto? Nos acordamos que ahí había un impasse donde se veía a los que murieron de forma figurada, ya lo hemos estudiado, clamando por justicia, y después volvemos otra vez a los hechos históricos, acontecimientos. Y entonces inferimos que el sexto sello se inicia en el año 1755 con el terremoto de Lisboa, la luna como sangre, perdón, el oscurecimiento del sol en el año 1780, y esa misma noche salió la luna como sangre, y en el año 1833 la famosa lluvia de estrellas, y bueno, lo buscamos en Google, es decir, googleamos y encontramos documentos con respecto a estos acontecimientos apocalípticos, uno tras de otro. Pero seguimos leyendo en el sexto sello, que viene después de la segunda venida de Cristo, con todos los detalles que hemos visto en aquella oportunidad que hemos estudiado el tema. Pero la gran pregunta para muchos es, ¿por qué está tan lejano acontecimientos o señales de la venida de Cristo? 1833, la última señal, la lluvia de estrellas. 1833, hermanos, y estamos en el 2021 y no pasa nada. ¿Qué hay en ese espacio? Bueno, si nosotros nos dedicásemos ya no a estudiar Apocalipsis, aunque yo podría decir, bueno, pero está dentro del Apocalipsis, es una rama del tronco apocalíptico, y entonces les hablo de un montón de profecías intermedias entre el año 1833 y la venida de Cristo en gloria y majestad. La Biblia está llena de profecías. Lamentablemente no vemos a los predicadores, o sí vemos, o leemos, o escuchamos en los videos o escritos sobre muchas cosas que van a suceder, y algunas cosas, a mi juicio, son incorrectas, totalmente incorrectas, no tienen coherencia interpretativa para nada, descolgado del contexto. Pero para nosotros, hermanos, sin entrar a la profundidad, ¿qué hay? Me parece que les interesará a ustedes antes de terminar por completo el sexto sello, porque nosotros ya hemos hablado de la segunda venida de Cristo, con los detalles que encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 6, en sus últimos versículos, y lo vemos a Cristo venir en gloria y majestad, y los malos escondiéndose y después destruidos, y los hijos de Dios salvándose. Pero no tenemos interés de saber qué hay desde el año 1833 hasta la venida de Cristo. Estamos en paz. Pareciera que no hay nada, y siguen pasando los años y no hay nada. ¿Pero qué es que no hay nada? Bueno, algunas cositas les voy a decir. Hay mucho, pero no es el tema. Hay mucho, como les digo, y podría yo justificarlo al tema diciendo que es una rama del tronco apocalíptico y me desvío. Pero algo vamos a ver, algo esperanzador, algo esperanzador. Yo creo que a todos nos interesa algo esperanzador, para ahora, para dentro de poco. Entonces tenemos esos eventos que inician al sexto sello.
terremoto de Lisboa en 1755, oscurecimiento del sol en 1780, la luna como sangre el mismo día, y después la lluvia de estrella en el año 1833, y qué lejos que está, y la venida de Cristo todavía no aparece, no viene todavía Jesús. ¿Qué esperamos ahora? Sin ir a muchos detalles. Y hermanos, vamos a Joel. Y en el libro de Joel, capítulo 2, después de esta pandemia, que también está profetizado y lo vamos a comentar cuando estudiemos el capítulo 11 y el versículo 18 y el capítulo 13 y el capítulo 16 y el capítulo 17 del Apocalipsis. Pero algo inminente, y que tengamos cuidado porque hay muchas corrientes dentro del adventismo. ¿Qué dice el capítulo 2 del libro de Joel? Mientras nosotros estamos angustiados, estamos desconcertados, dice el versículo 23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. No sé si lo entienden o lo han entendido al versículo 23. Vosotros también, no les está diciendo a los cristianos del tiempo de los apóstoles. Ustedes se acuerdan que Pedro tomó de lo que dice Joel para explicar a qué se debía esa potencia del Espíritu Santo que había caído en tiempo de ellos cuando comenzaron a sentir un viento tremendo, mi versión dice un viento recio que llenó toda la casa donde estaban reunidos y les aparecieron lenguas de fuego, truenos, como una explosión, y fueron todos llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes tipos de lengua y bueno, y recibieron diferentes dones, que después el apóstol Pablo lo explica en 1 Corintios, en el capítulo 12, cuando él dice que Dios ha dado en esa oportunidad no tan solo don de lengua, sino don de profecía, de ciencia, de sabiduría, de discernimiento, discreción de espíritu, don de sanidad y don de fe. Muchos dones ha dado el Señor. Pero ahora el versículo dice acá, y bueno, el apóstol Pedro toma este texto y dice, esto estaba profetizado. Y él mismo dice en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, lo menciona, los textos que vamos a leer ahora nosotros, que lo que él dijo estaba cumplido de forma parcial, totalmente parcial. Porque ellos recibieron solamente el Espíritu Santo con potencia y con los dones necesarios para evangelizar y hacer adelantar la causa. Pero fue un cumplimiento muy parcial. Ahora noten ustedes el cumplimiento completo en la segunda parte o en la segunda aplicación de lo que el Señor dijo acá. Y entonces encontramos el mensaje para nosotros que estamos totalmente desconcertados, que hay muchísimas religiones cristianas y todos dicen yo tengo la verdad. Y hay muchos predicadores sinceros, cristianos sinceros, y bueno, según Pablo, o le hemos leído de Managuay, que Dios tenía un firmamento de hijos en los paganos, en los maometanos, en los budistas, en los hinduistas, en el África, en el Asia, y entonces, y católicos y protestantes. Y dentro del movimiento adventista se dice tantas cosas, hermanos, que ya a veces es necesario juntarse con los mismos adventistas, laicos o pastores, a debatir sobre las diferentes posturas teológicas que se tiene de profecías inmediatas, que yo no las acepto y el otro las acepta, y yo respeto las diferentes posturas, pero lo que yo creo y leo acá, que hay un consuelo, y no sé si se dan cuenta, vosotros también, o sea, nosotros también. El profeta inspirado dice, vosotros también,
hijos de Sión, que pertenecemos al pueblo de Dios, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Pero ¿por qué dice vosotros también alegraos y gozaos? Porque aquellos cristianos recibieron esa potencia del Espíritu y tuvieron una hermosa comunión con Dios que nosotros no la conocemos. Y entonces el Señor no les está diciendo a ellos porque no cabe. Vosotros también alegraos y gozaos, y sigamos leyendo. Quiere decir que es para nosotros esta promesa de la potencia del Espíritu. Vosotros también no se preocupen, hijos de Sion, alégrense también y gócense, quiere decir en Jehová vuestro Dios. Y ahora noten, porque os ha dado la primera lluvia en tiempo de los apóstoles. Porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, pero hará descender sobre vosotros, vosotros también alegraos, hará descender sobre vosotros, que estamos ahora en la oscuridad, por así decirlo. Porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, que es la de Pentecostés que recibieron los apóstoles, pero hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Se dan cuenta que por primera vez ese versículo, aunque Pedro lo mencionó como cumplimiento, como primera parte, ahora nosotros leemos que está completo para nosotros. Entonces hay algo que todos los cristianos les guste o no. Uno están hablando del rapto, ya viene el rapto. Después de todos estos acontecimientos y esta catástrofe a nivel mundial y toda la problemática de la sociedad depravada, degenerada o de los cristianos falsos, viene el rapto, hermanos. Ay, viene, qué lindo, viene el rapto y nos llega. Y se terminaron todos los problemas. Y los problemas quedan en la tierra. No hay ningún rapto, hermanos. Tiene que haber una potencia. ¿Cuándo? Y le podemos decir a todos los cristianos, señores, vengan, nos reunamos. ¿Cuándo ha habido una potencia semejante al tiempo de los apóstoles del Espíritu Santo? Y ellos siguen diciendo que el Espíritu de Pentecostés y en las iglesias pentecostales, que milagros, que sanidades, y vemos milagros por todos lados en las otras iglesias, los movimientos carismáticos, y que dicen tener el don de lengua en tantas iglesias y hablan una jeringonza que no lo entiende nadie. Y la potencia esta, hay una profecía donde nos tenemos que alegrar y gozar, porque vamos a recibir la misma potencia del Espíritu y de la misma forma, con un viento recio y con truenos o con explosiones y lenguas que se tienen que asentar de fuego sobre nosotros y tener los diferentes dones de profecía, de ciencia, de sabiduría, de sanidad, de milagro, de fe, de discreción, de espíritu y todo lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2. Eso se tiene que repetir. Y el Señor dice, alégrense. Entonces, señores cristianos, ¿cuándo han visto ustedes una potencia tal? ¿Y qué va a ser esa potencia? ¿Y por qué no vamos a alegrar tanto? Y el Señor dice, alégrense, se va a terminar ese tiempo de angustia previa que estamos teniendo. Vamos a entrar en un contacto de esta naturaleza. Dice en los versículos 27, vamos a leer 27 y 28 primero, 27 al 29, y conoceréis, esa va a ser la alegría, conoceréis que en medio de Israel, del Israel cristiano, somos todos israelitas, tanto los que son en la carne y se conviertan a Cristo, porque si no vacíos son de Cristo, en la carne para el Señor no significa nada más allá de que pueda tener pueblo entre todos los incrédulos. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca, jamás será avergonzado. Escrito está. Y hay adventistas que piensan mil cosas, pero mi pueblo nunca más será avergonzado. Y será que después de esto derramaré mi espíritu, ese espíritu que estaba diciendo el versículo 23, que nos gocemos, que nos alegremos, porque le ha dado la lluvia tardía a un principio, y que la daría otra vez como la ha dado a un principio,
¿Y qué va a ser ese espíritu? Y será, versículo 28, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán, allí está la alegría, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El Señor promete que va a dar el Espíritu Santo, considerado la lluvia temprana en aquel entonces, y va a dar la lluvia temprana y tardía, dice ahora, como al principio, y eso nos va a producir gozo. ¿Por qué? Y le preguntamos entonces a todos los evangélicos, señores, ¿cuándo han recibido ustedes la potencia esta del Espíritu Santo repetida? Porque en tiempo de los apóstoles fue parcial, ahora es completa, temprana y tardía como al principio, y profetizaremos. Y ustedes saben que el Señor dijo que cuando haya profeta en medio de ustedes, el profeta, ¿qué característica tiene el profeta, hermanos? Yo, dice, le apareceré en visiones, en sueños, por figuras, por símbolos, y les habla el profeta. Recibir el Espíritu Santo con el don de profecía genuino es ponernos en contacto, y ya no el profeta Elías, el profeta Jeremías, que Isaías, que el apóstol Pablo. Acá está diciendo que todos vamos a profetizar. Con el don de profecía vamos a manejar la verdad pura, sin error. Vamos a estar en contacto con el Señor, lo veremos a Jesús en visión, nos hablará el Señor Jesús, veremos ángeles, los ángeles nos van a decir que hagamos esto, que hagamos aquello, que hagamos lo otro, qué vamos a hacer con nuestro trabajo, qué no vamos a hacer, qué no va a pasar, y el Señor ya una vez que nos agarra el Espíritu Santo, nos toma el Espíritu Santo, es la alegría espiritual para siempre. Nunca más seremos avergonzados. Pero hay adventistas que piensan de otra manera, que hablan de una persecución previa, que nos van a seguir, que nos van a torturar y que la dan con una ley dominical previa. No existe en la Biblia, hermanos. Eso no existe en la Biblia. Y sino que lo prueben. Entonces, con lo mismo, hermanos, tenemos nosotros que tener divergencias teológicas, y entonces muchos predican la ley dominical, y la ley dominical, la huida al campo, y la ley dominical y la huida al campo. Y cuando uno se pone a estudiar la huida al campo es imposible. Mientras el Señor Jesús oró en San Juan capítulo 17, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Que nos guardes del mal en el mundo, no te pido del mundo. ¿Cómo está diciéndole, por ejemplo, acá el hermano Hugo? Hermano, la ida al campo, yo considero, con todo el respeto, pero un fanatismo terrible, malentendido, y hacerle la contra, nada más y nada menos que a la oración de Jesucristo. Padre, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. Y en todo hecho de los apóstoles no vemos un solo mensaje que los cristianos tenían que salir del mundo para ir del campo a predicar el evangelio en las ciudades. Eso no existió. Vemos toda la evangelización en medio de las diferentes ciudades, de las diferentes naciones gentiles y aún israelitas. Exceptuando solamente cuando en tiempo de la persecución, de la destrucción de Jerusalén, el Señor dijo en esa ocasión que huyeran porque iba a ser destruido un punto X determinado, Jerusalén. Y eso ya se cumplió. Pero no puedo yo tomar esa profecía que estaba aplicada para los judíos cuando iba a ser destruido en Jerusalén en el año 70 a mano de Tito, y aplicarla ahora, que entonces los que estén adentro, los que estén afuera, que no vuelvan adentro de la ciudad y que entonces huyan, salgan. Y bueno, esa ha sido una profecía que se cumplió con el cerco del general
Sestio Galo, en el año 1967, vino un cerco y los israelitas, los soldados israelitas pudieron correrlo a Sestio Galo, un general romano, con su ejército, y huyeron los soldados romanos y los judíos le infligieron poderosas bajas, y eso fue la señal para los cristianos que tenían que huir. Entonces huyeron los cristianos, salieron de la ciudad de Jerusalén, salieron de los muros, se fueron afuera, donde había campos donde se podían esconder. Ahora hay lugares donde nos vamos a esconder en el desierto, si estamos en Entre Ríos, estamos en Santa Fe, en los Yuyos, nos vamos a esconder. Eso fue para aquellos tiempos. Y entonces, 3 años después, volvió o vino otro general, que fue el general Tito. Y el general Tito con su ejército produjo un cerco, y a ese cerco los soldados israelitas no lo pudieron romper. Y entonces entró el general Tito, puso a fuego la ciudad, la destruyó a toda la ciudad de Jerusalén. Se cumplió la profecía, hermano, pero ahora no hay ningún tipo de persecución de esa naturaleza. Padre, a los cristianos, no los saques del mundo, sino que guárdalo del mal en el mundo. Entonces, no hace falta ni que le oremos a Dios, Padre, yo te pido que le contestes la oración de Jesús. No, es un atrevimiento. La oración de Cristo ya fue contestada. Padre, no te pido que lo saques a Hugo del mundo, sino que lo guardes del mal. Y vengo yo, adventista fanático, con ideas torcidas, y le digo, hermano Hugo, tenés que huir de las... Y eso están predicando muchos, no sé, hermanos, la huida al campo, dejen todo. Y eso mismo que dice dejen todo están en la ciudad. Y entonces le crean conciencia de pecado y de peligro, y que hay que huir al mundo. Entonces el pobre Hugo tira toda su profesión, un señor farmacéutico, con su negocio, con su medio de vida, su familia, sus hijos estudiando, para tirar todo y ir a meterse en el monte. Y una vez que está en el monte, en medio de las arañas, de las vinchucas, de las víboras, en una tapera, sufriendo el calor, la humedad, sin aire acondicionado, sin luz, sin plata, ¿qué va a hacer? Y desde ahí va a venir todo transpirado y cansado, caminando 50 kilómetros, que viene del medio campo a predicar el evangelio a la ciudad cuando venga la lluvia tardía, a convertir a millones, para decirle a los millones que están cómodos, que están en su trabajo, chicos estudiando en la primaria, en la secundaria, salgan, dejen todo, váyanse al monte como un indio hace 50 años o 20 o 10 hasta que venga Cristo. No creo que pase tanto, por supuesto, pero estoy diciendo el caso de Hugo, como puedo decir el caso de Gustavo Etegre, como puedo decir el caso de Fabián, es que todos tiramos el trabajo y nos vamos al monte. Y una vez que lo encontramos en el monte, en medio de la araña y los bichos, como ya le ha pasado a muchos adventistas fanáticos desde cuando yo tenía 17 años, que yo le di los estudios bíblicos, y creyeron en que había que huir al campo, y se fueron al campo, y así se volvieron. Y perdieron casas, perdieron trabajo, y en el campo no pudieron hacer nada. Ni predicar el evangelio. ¿Y cuánto costaba predicar el evangelio y venirse 40, 30 kilómetros en medio del monte para venir a una ciudad y arruinar con un evangelio fanático, de fanatismo, a mucha gente normal que está trabajando y que tiene todo su hogar y que tiene un movimiento en la familia, los hijos en el jardín, o el hijo en la primaria, o el hijo en la secundaria, o el hijo en la universidad, que ha conseguido un trabajo y está casado y está teniendo hijos, y todos tiren todo y vanse al monte. Bueno, hermanos, lo que está en la Biblia, eso no existe en la Biblia. Lo que está en la Biblia, la oración de Jesucristo, Hugo, Padre, hace que Hugo sea protegido en el mundo, no lo saques del mundo, guárdalo del mal en el mundo. Padre, guárdalo a Gustavo Steckler, guárdalo a César, guárdalo así a todos, hermanos. Ya está contestada la oración de Cristo, solo hay que decir, Padre, como Jesús oró, protégeme, punto. Y nos quedamos acá y el Señor, hasta que venga esto, la potencia del Espíritu, va a caer de tal forma que ya yo a ustedes no les voy a preguntar nada. Y ustedes a mí no me van a preguntar nada. Todo vamos a profetizar, dice o no dice el escrito. O vamos a tener que ir al profeta fulano de tal. Profetizarán
Volvamos a leerlo, dice, ¿será que después de esto derramaré mi espíritu sobre cuánto? Yo veo en mi Biblia, ¿no? ¿Será que después de esto derramaré mi espíritu sobre el 50% de las carnes? ¿50? No, todas. ¿Quién es el atrevido que se está creyendo del otro? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso va a ser una super bendición. Y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y con esa potencia del Espíritu Santo, y no sigo hablando porque si no, no vamos a terminar. Con esa potencia vamos a predicar y eso va a suceder en breve. Vamos a ser muy felices y se va a terminar la angustia. Es lo que, según el hermano Guay, el ángel le dijo cuando lo vio felices a los adventistas. ¿Qué es eso? El ángel le dijo, ese es el tiempo del refrigerio, la lluvia tardía, con potencia predicada y se convierte en los millones de hijos de Dios derramados en el mundo entero. Se acaba el tiempo de gracia, entonces cae en la plaga, la tercera guerra mundial, toda la catástrofe y viene el fin. Hermanos, eso es lo que nos queda en este espacio de tiempo. 1833, la última señal física que estamos esperando. La lluvia tardía, hermano, eso es lo que debemos gritar. Ya viene la alegría, viene el gozo, viene la felicidad, estaremos en contacto con Dios. Basta ya de este tiempo en que no sabemos nada y vivimos por fe y vivimos por fe. Y ahora noten que se repiten las señales físicas, que es lo que no se cumplió en tiempo de Pedro, cuando toma este versículo interpretándolo parcialmente. Y entonces dice, leamos el versículo 29, y aún también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Y qué dice? 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo, las explosiones nucleares, hermano. Y el sol otra vez se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esas señales físicas, señales del sol, de la luna, las estrellas, columnas de humo, sangre, fuego, se cumplirán otra vez, pero completamente más de lo que puede haber ocurrido, el terremotito de Lisboa grande, ¿no? El terremoto de Lisboa, pues entre el sol, la luna con sangre, la lluviecita de Peña, 1833, esto va a ser terrible después que prediquemos con potencia y juntemos a todos los hijos de Dios, entonces viene con potencia, el Espíritu de Dios junta a los hijos y viene entonces la plaga, viene la guerra, viene la cuasi destrucción del planeta, interviene Cristo y viene Cristo, y hay muchas otras profecías que se van a cumplir antes que venga el día, antes, inmediato, antes que venga el día de Jehová. Ya no vamos a estar jugando, por así decir, con tantos años. Eso va a ser rápido. Vamos a Lucas, hermanos. Y Jesús lo dice esto, claramente, es lo que dice Joel en Lucas, en el capítulo 21. Noten, versículo 25, entonces habrá señales en el sol, repite, no de la vieja señal del sol, de la señal del sol que viene a futuro después de la lluvia tardía, el día espantoso de Jehová cuando se esté por manifestar Cristo en gloria y majestad. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gente por la confusión. Mi versión antigua dice, del sonido de la mar y de las ondas. Eso no ha ocurrido con aquella señal del sol, de la luna y de las estrellas, no ha producido estas cosas. Acá dice una angustia tan grande por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, que es mucho para explicar qué quiere decir. Mi versión que dice sonido, otro dice olas de la mar y de las ondas. Bueno, yo me voy a leer un poquito, hermano, ¿no? Porque por cierto les puede interesar. Ustedes saben que todo está dado en ondas, los colores, y hay versiones que dicen olas, y bueno, y las olas como son ondas, pero puede ser que yo lo tome literalmente y decir
En la tierra vendrá angustia de gente por la confusión de las olas de la mar y de las ondas, bueno, yo puedo decir por los tsunamis, hermano. Tantos terremotos y tsunamis, esa ola terrible que va a producir confusión, terremotos, tsunami, y la gente se va a angustiar, pero también hay otra interpretación que todo está dado en onda, el sonido está dado en onda, ¿no? Las altas frecuencias, ondas muy juntas, que tienen que captarlas ya en aparatos electrónicos y traducirlas en audio, en ondas que nuestros oídos pueden captar. Y también están las ondas de baja frecuencia, que ya son tan extendidas las ondas que nosotros no las podemos tampoco captar. Y entonces con aparatos electrónicos se las puede captar. Pero todo el sonido está dado en ondas altas y en ondas bajas. Y los colores, hermano, ¿cómo están dados los colores? En ondas también. Cuando las ondas son muy frecuentes, muy pegaditas o altas, estamos hablando de ultravioleta, que nuestros ojos no pueden ver. Y estamos hablando de los colores, las ondas que nuestros ojos pueden captar, el color verde, azul, pero adecuado a nuestros ojos. O hay ondas tan extendidas que son los infrarrojos que ya no los podemos captar nosotros. Entonces, hablando de tecnología del futuro, que a través de lo que ustedes están viendo, ondas, y de lo que están escuchando, ondas, están viendo con los ojos y están escuchando con sus oídos con aparato electrónico que captan las ondas altas y las ondas bajas, y traduciéndolas a las ondas visibles en sonido y en lo que sea visible en sonido por los oídos y visible por nuestros ojos. Y a través del informativo y de las ondas bajas y altas, en lo que es visible y lo que es audible en este aparatito, estamos viendo todas las noticias que nos asustan, nos atemorizan, nos muestra lo que Dios está haciendo en el mundo, y eso es lo que dijo Cristo. Y ahora veamos qué va a producir este aparatito, hermanos, por las ondas de lo que se ve y de lo que se escucha. Todo está en ondas, colores y lo que es audible. ¿Qué va a producir? Versículo 26. Mi versión dice secándose. Otra versión dice desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Pero ¿cómo puedo yo saber y estar angustiado secándome? Otra versión dice desfalleciendo. Y yo le voy a decir algo, hermanos, cuando una persona se pone muy nerviosa y vive nerviosa y angustiado, ¿qué le sucede? Enflaquece, se le pega la piel a la cara, secándose, la mejor traducción, más que desfalleciendo. Pero está bien. Pero ¿qué nos puede producir algo que nos seque o nos desfallezca, nos haga desfallecer de esa manera? Y el temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Pero ¿cómo puedo yo estar desfalleciendo, secándome del miedo por las cosas que suceden a la redondez de la tierra si no hay tecnología? Pero con este aparatito, o con nuestro televisor, o con la computadora, sí podemos estar al tanto de todas las cosas que están sobreviniendo a la redondez de la tierra. Y es lo que nos va a hacer desfallecer, nos va a angustiar y vamos a ver que el mundo se está destruyendo. Y eso lo dijo Cristo, por las ondas de los colores que se escuchan. ¿Qué están? Acá están los colores. No tenemos ni siquiera celulares en blanco y negro, ¿no? En colores. Vengo en colores la profecía de Cristo cumplida y la estamos escuchando en la noticia. Bueno. Y dice, ¿por qué se secarán los hombres? Por las cosas que sucederán en la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. ¿Y qué pasa? Y entonces verán al Hijo del Hombre, versículo 27, que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Ese es el día espantoso de Jehová, lo que dice el versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. ¿Qué decía en Joel?
que habría señal en el sol, en la luna, en las estrellas, columna de humo, antes que venga el día espantoso de Jehová. ¿Y qué hemos leído nosotros en el sexto sello? Que los impíos decían a las peñas y a los montes caer sobre nosotros y el condeno de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y del gran día de su ira, porque el gran día de su ira ha venido y quién podrá estar firme. Y los hijos de Dios contentos. Este es Jehová, este es Jehová. A quien hemos esperado nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Entonces, hermanos, ¿qué esperamos nosotros? Hay profecías, ¿no? Y hay cumplimientos extraordinarios que quizás no lo hemos visto nunca. Y esto está cercano. Pero primero viene la lluvia tardía. Después de la lluvia tardía viene todo esto que acabamos de ver cuando la gente entra en un estado de angustia, cual nunca hubo, dice Cristo en San Mateo 24, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados de tanta destrucción, plagas y catástrofes y guerras, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Pero como de los escogidos, aquellos días serán acortados. Yo lo completo un poquito al sexto sello. Y después viene el séptimo. Y ahora noten el séptimo sello en Apocalipsis, capítulo 8. Y me callo, hermanos, muchas otras cosas que podría decir, para no hacerlo demasiado largo. El capítulo 8, versículo 1 dice, cuando él abrió el séptimo sello, ¿qué pasó? Tenemos muchas cosas para comentar acá. Cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. El sexto sello es la venida de Cristo, la cuasi destrucción del planeta, la intervención de Cristo, después Cristo lo aniquila, por supuesto, con su fuego al planeta y mata a todo lo impío y lo lleva a sus hijos al cielo para que comience allá el milenio, el séptimo milenio, el milenio sabático de descanso. Pero cuando se abre el séptimo sello, así de cortito, un silencio casi de media hora, casi media hora. Si es media hora son 15 días. 15 días proféticos, pero son media hora casi, media hora, 15 días, pero casi media hora. ¿Por qué dice? Porque son 7 días. Media hora son 15 días, una hora es un día. 2 horas viene a ser ya un mes. Y así vamos nosotros a los días proféticos. Pero acá dice casi 7 días, porque ha visto casi 7 días, casi media hora, 7 días literales, para venir a la tierra. Y según el hermano White, ya lo hemos comentado, 7 días para ir al cielo. Pero como acá está hablando de venida, no está hablando de la ida. Por eso se abre el séptimo sello, mostrando que la venida del Señor será en casi media hora, o sea, 7 días para llegar a la tierra. O sea, 7 días viendo el espectáculo más extraordinario para nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, para hacerse glorioso el Señor en su venida, se va a tardar 7 días y nosotros vamos a ver el espectáculo celeste más maravilloso que el hombre jamás se haya podido imaginar. Y después 7 días viajaremos por todas las galaxias hasta llegar al tercer cielo. Y ahí, diríamos, terminamos con el sexto séptimo sello, para después entrar al capítulo 7. Pero lo vamos a hacer breve ahora, lo que dijimos en una oportunidad. Algo muy interesante que dijo Pablo, para que conozcamos un poquito más de lo que va a acontecer desde el año 1833 y desde antes hasta el fin del mundo, y con eso vamos a terminar. Yo les dije a ustedes que en Apocalipsis 6 tenemos los 7 sellos. Y al apóstol Pablo se le revela en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, profecía de forma misteriosa que nosotros podemos ponerla encima de los 7 sellos. Y yo les voy a dar esto, si ustedes quieren. Y si no, lo dejamos ahí para que no se aburran. ¿Qué se le reveló a Pablo? Y veamos cómo Pablo escribe algo maravilloso, no todos los detalles que están dados en los 7 sellos, que va a pasar esto,
sino una forma extraña por parte de Dios. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, y en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el apóstol, y la vamos a leer otra vez. Ahora vamos a leer de nuevo el capítulo 2, la leemos otra vez a esa epístola, en el capítulo 2, versículo 2, o 1 al 2, para que sepamos que con él va a hablar de la venida de Cristo, porque el apóstol Pablo se dedica mucho en la primera epístola y en la segunda epístola se dedica mucho a hablar de la venida de Cristo en gloria y majestad. Ustedes mismos pueden ir sacando, rastreando los versículos. Pero en el versículo 1, por ejemplo, ya hemos leído que él decía, os rogamos, hermano, que en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a él, que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Versículo 3, que nadie los engañe, de ninguna manera, porque no vendrá, o sea, no vendrá Cristo, sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Oponiéndose, versículo 4, y levantándose contra todo lo que se llama o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. No os acordáis, versículo 5, o sea que ya le veníais enseñando estas cosas a los cristianos en sus tiempos. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros yo le decía esto? Versículo 6, pero ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste. ¿Qué impedía para que a su tiempo se manifieste? Y el versículo 7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de medio el que ahora impide. Y versículo 8, y entonces, cuando se vaya el que impedía, entonces será manifestado aquel inicuo al cual el Señor lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de ¿quién? De Satanás. ¿Y cómo vendrá? Con grande potencia y señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces Dios les envía una operación de error para que crean a la mentira y para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Y entonces, lo que hace el apóstol Pablo, por decirlo de alguna manera, es asentar una exposición teológica larga desde la problemática del tiempo de los cristianos primitivos que estaban en que Cristo viene ya, el apóstol Pablo arregla y dice, no, Cristo no va a venir nada, va a venir dentro de mucho tiempo. Antes se tiene que presentar un hombre X muy señalado, un hombre de pecado que viene como con operación de Satanás para producir un engaño supremo. Y él lo menciona como un hijo de perdición, uno. Pero ustedes van a notar que siempre en el movimiento romano ha habido siempre un emperador y dentro del cristianismo romano un papa, más allá de que alguna vez hubo una problemática de que hubieron varios papas y volvieron a la normalidad, pero siempre un papa. Pero, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo en este misterio de su exposición? Ustedes saben que yo le expliqué que la doctrina, todas estas verdades van a ser destruidas por el diablo. A mi muerte entrarán lobos rapaces, etcétera, que no perdona a nada. El apóstol Juan decía, ya es el último tiempo, hijito, y muere el apóstol Juan, ya no hubo más guardián de la verdad de Dios y ya comenzó a obrar el misterio de iniquidad. Pero ahora noten,
¿Cuándo explota el misterio de iniquidad? Y vamos nosotros a Daniel, en Daniel, en el capítulo 8. En el capítulo 8, cuando el profeta Daniel habla de la cuarta bestia, pero estaba hablando con otras bestias, ya lo hemos explicado el capítulo 8, pero él habla acá del cuerno pequeño, él está hablando del cuerno pequeño. Y entonces dice en el versículo 23, que al cabo del imperio de estos, venía hablando de Grecia, cuando muere Alejandro Magno, se iba a dividir en 4 reinos, uno lo iba a tomar Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, y eran griegos, pero dice el ángel Gabriel, que al cabo, al fin del imperio de Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, que eran los 4 que sucedieron a Alejandro Magno, entonces dice que al cabo del imperio de los griegos entran los romanos, pero acá el ángel Gabriel se dedica a hablar del cuerno pequeño de los romanos. Que se acuerdan ustedes de la bestia que tenía 10 cuernos y a 3, y surge otro cuerno y a 3 reyes derribó, y se quedaron 7 cuernos apoyándolo al cuerno, que iba a ser un 10º, pero llegó a ser el 8º, que lo vamos a ver después en el Apocalipsis. Y entonces dice, al cabo del imperio de esto, cuando se cumplirán los prevaricadores, dice el versículo 23, se va a levantar un rey altivo de rostro y entendido en dudas. Ese era el cuerno pequeño. Un rey altivo de rostro y entendido en dudas. 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, era del diablo, y destruirá maravillosamente y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá fuerte y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y con paz destruirá a muchos y contra el príncipe, o sea, contra Cristo, el príncipe de los príncipes, se levantará, mas sin mano será quebrantado. Y bueno, antes de irse el ángel Gabriel, después de hablar del cuerno pequeño, le da al profeta Daniel un repaso. La visión que has visto de la tarde y de la mañana, que está dicha es verdadera, y tú guardas la visión porque es para muchos días y se fue. No te olvides de la visión de la tarde y de la mañana, que ya entendemos la profecía de los 2300 años, 1844, cumplido con el movimiento adventista. Pero reitera eso el ángel, o sea, temático, ¿no? Muy temático el ángel, bueno, es un decir mío, mandado por Dios. Pero acá el ángel estaba hablando del inicio de la corrupción total y completa de la doctrina verdadera. Cuando se levanta aquel inicuo, el hombre de perdición, siempre ha habido uno, pero hay un inicio y el cuerno pequeño a veces lo adventista, dan la profecía de las 4 bestias y hablan del cuerno pequeño y dice el Papa. El Papa, entonces a la cabeza vienen tantos papas. No, acá está hablando del cuerno pequeño real, la verdadera interpretación, Constantino. Lo estaba profetizando a Constantino el ángel. Cuando termine el reinado de los griegos, no va a hablar ahora que va a venir un poder político llamado romano, no. Se va al cuerno pequeño que nos había dejado en la profecía del capítulo 7, que ese cuerno pequeño crecía entre los 10, visigodos, ostrogodos, lombardos, suevos, vándalos, los francos, alamanes, burgundios, los sajones. Creció ese cuerno pequeño y a 3 derribó, que fueron los arrianos, Eru, los vándalos y los ostrogodos, quedaron 7. Ese cuerno, ¿qué historia hay tras de ese cuerno? Fue Constantino, con el hecho más maravilloso jamás imaginado, cumplido, y que es imposible de que se cumpla. Que venga un rey pagano y dé la orden de que todos los paganos se hagan cristianos. Constantino. Y entonces busque la historia de Constantino. Constantino es ese hijo de perdición. Ese hijo de perdición
que tendría una potencia y un poder, una fuerza no suya, que nadie puede convertir a los cristianos al hinduismo, a los cristianos a que sean al maometano. Pero este imperio pagano lo hizo cristiano y él impuso una ley dominical. Él fue el primero que puso la ley dominical y que está profetizado que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y más tarde vino el clero, bueno, la degeneración absoluta de la doctrina verdadera, y entonces se inventaron cientos de doctrinas que no están en la Biblia ni se puede probar con la Biblia. Fue por culpa de ese hijo de perdición, Constantino, ese cuerno pequeño. Pero es lógico que ese cuerno pequeño manda a matar a los arrianos, él lo manda al otro, y está cumpliendo la profecía de Daniel capítulo 7. Pero ese cuerno pequeño después muere, pero viene otro cuerno pequeño que lo sucede y que lo sucede, y entonces el apóstol Pablo extiende su profecía de ese cuerno pequeño que es cuando se quitó el que ahora impide. Entonces se manifestará el primer hijo de perdición que une al romanismo pagano, al cristianismo, y de ahí viene la desvirtuación total y absoluta de la verdad. Y persecuciones de todo tipo, y muerte, y prohibición de leer la Biblia, y cuántas cosas se inventaron hasta el día de hoy. Pero ahora el apóstol Pablo ya nos deja y nos lleva a la parte del fin. En la parte del fin, de esa forma tan milagrosa que se inicia la impiedad, la potencia para producir un cristianismo que domine un planeta. En aquel entonces era el viejo mundo, y ahora va a ser el planeta. Habla otra vez del hombre de pecado que está representando ahora a un último papa que peleará contra Cristo. A un hombre de pecado, a un hijo de perdición, al hombre de pecado que hará tantas señales y milagros, y eso va a ser ya en el fin del mundo. ¿Y cómo sabemos que va a haber un inicuo, un hombre de pecado que se sentará en el templo haciéndose parecer a Dios? Porque lo leamos otra vez en el libro de Tesalonicenses, capítulo 2, que dice así. Entonces hay un hijo de perdición. Cuando se retire el Espíritu Santo, al poco tiempo aparece un poder llamado el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios. Pisoteó la ley de Dios y mandó a destruirlo a los arrianos, a 3 pueblos cristianos, a que peleen cristianos contra cristianos, etcétera, etcétera. Pero en los últimos tiempos surge otra vez otro rey destacado, otro papa ya destacado, que este papa dice en el versículo 7, ya está ordenando el misterio de iniquidad, solamente espera a que sea quitado del medio que ahora impide. Ese fue el primero, Constantino, pero después va a haber otro. Entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor lo matará con el espíritu de su boca. O sea que hay otro papa que se va a enfrentar a Cristo. Ese estará dominando el mundo entero, fuera de los que guarden la verdad de Dios. Y destruirá con el resplandor de su venida. Cristo dice, 8, entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. O sea, nos está llevando primero al inicio de ese movimiento católico en el año 323, que dice que se convierte, pero ya en el 313 él une al poder romano con el cristiano. Pero después hay otro inicuo que ya domina el planeta entero, fuera de los adventistas y fuera de los que se conviertan a la ley de Dios, y ese pelea contra Cristo. Entonces dice, el Señor lo matará con el espíritu de su boca ese, y lo destruirá con el resplandor de su venida, y ese inicuo viene según un advenimiento de Satanás, igual que el otro.
según operación de Satanás, con grande, pero este será con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad de los que perecen, por cuanto no recibieron la verdad o el amor de la verdad para ser salvos. Y Dios le envió el espíritu de error, inventan cualquier cantidad de doctrina, como inventó el otro, que lo leemos en Daniel capítulo 8, que hará prosperar todo en su mano, con toda iniquidad y con todo poder, hará todo lo que quiera y todo, dice, le sucederá prósperamente. Nosotros cuando damos estudio bíblico nos esforzamos por mostrar con la Biblia esta verdad y esta otra verdad, y algunos la creen y otros no la creen. Estos han inventado cualquier doctrina que no pueden sostener con la Biblia y les sucedió prósperamente. Creen cualquier cosa, enseñan cualquier cosa, hay un fanatismo tremendo y con el tiempo va a ser peor y en el tiempo del fin va a ser peor. Y entonces hasta que llegue la sexta plaga y venga la persecución. Pero hermanos, habrá un impío en la parte final que se enfrenta con Cristo. Pero el apóstol Pablo le da a esta charla una terminación muy sugestiva. Cuando habla de que esa gente que lo siga es hijo de perdición, condenados que no creen a la verdad, tres cosas eran verdad, Cristo, la Biblia y la ley, lo hemos estudiado. Y esta gente, todo el mundo, todo el planeta que lo siga es inicuo, que peleará contra Cristo y Cristo lo vencerá. Después que habla de todo eso, de los perdidos y de los que se salven, termina diciendo el apóstol Pablo, hablando de Cristo, en el versículo 16, ¿quién es ese Señor que lo matará al Papa? Y el mismo Señor, ¿quién es el que lo matará al inicuo? Y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Ese Señor que vendrá en gloria y en majestad. Pongan el dedito en 2 de Tesalonicenses y ya terminamos. Y no vamos a hablar de toda la profecía, sino de un versículo que tiene que ver con lo que dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses. En el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 12, vamos a leer 15. Y los 10 cuernos que has visto, dice la que Gabriel a Juan, son 10 reyes que aún no han recibido el reino. No sabemos todavía quiénes son. Pero tomarán potencia por una hora profética, son 15 días. Tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia, con ese hijo de perdición que va a estar gobernando el mundo. Estos reyes tienen un consejo y le darán su potencia y autoridad a la bestia. Versículo 14. Y ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Y ahora le explica el ángel cuál sería el dominio que tendría la bestia. Y él me dice, las aguas que has visto donde las rameras se sientan son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Todo el planeta Tierra, exceptuando los hijos de Dios que guardan la verdad de Dios, estarán adorando a la bestia. Y el cuerno que viste que le han dado autores de forma suprema a aquel mismo, a aquella bestia, esto aborrecerán las rameras y la harán desolada y desnuda y quemarán sus carnes y las quemarán con fuego. Versículo 17, lo mismo que decía el Tesalonicense, porque Dios le ha puesto en su corazón ejecutar lo que le plugo o lo que le vino en gana, y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios.
Y la mujer que ha visto es la grande ciudad que tiene el reino sobre los reyes de la tierra. Entonces, sin entrar a mayores detalles, vemos cómo la tierra estará gobernada por aquel inicuo y cómo 10 naciones o reyes que gobiernan las naciones destacadas le van a dar toda la autoridad a aquel inicuo, el cual peleará contra Cristo, hermanos. Pero Cristo los vencerá, como dice Tesalonicense, volvamos al Tesalonicense, al cual el Señor lo matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Pero ahora el apóstol Pablo me dice quién es ese Cristo y por qué me lo dice. Pues si se cansa de decir en Tesalonicense en primera de Tesalonicense en varios capítulos, y en el capítulo 1 y 2 de segunda de Tesalonicense vuelve a hablar de la venida de Cristo, pero ahora me explica quién es ese Cristo. ¿Quién es ese Cristo? Ya para terminar, leamos. Y el mismo Señor ya nos ha dicho que viene Cristo y que viene Cristo con el resplandor, con su venida, y lo dice en el Apocalipsis, pero Pablo nos enseña algo teológico. ¿Quién es el Cristo? Y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. El apóstol Pablo hace un cierre maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque cuando se presenta por primera vez el inicuo que une al paganismo con el cristianismo y nace la iglesia cristiana romana, con un jefe, Constantino, y después siguen algunos emperadores, y después viene Justiniano que le da la corona al Papa Vigilio, y ahí vienen los papas, hasta el fin del mundo. Y cuando viene uno que recibe la autoridad de todo el planeta Tierra, y hay 10 reyes destacados que le dan la suma autoridad por una hora profética, 15 días, y después viene Cristo y lo fulmina. Y viene Cristo, pero Pablo no se queda ahí. Nos dice algo muy sugestivo. Cuando se inicia el movimiento romano, cristiano romano, hay un debate. Debaten en el concilio de Nicea quién era Cristo. Y discutieron todos los teólogos habidos y por haber, y entre ellos estaban los arrianos y estaban los otros no arrianos, que Cristo era el Hijo de Dios, que Cristo era así, que Cristo era así, pero que era Hijo de Dios, pero que era eterno, pero que era el Hijo de Dios, pero que era engendrado, el misterio de ser engendrado, que no es lo mismo de ser creado, bueno, pero que el Señor lo creó en alguna oportunidad, en años, tiempo, que nosotros no entendemos, y una serie de filosofía, un tremendo debate. Y ahí quedó. Y hasta el día de hoy, entonces encontramos a los testigos de Jehová que tienen la creencia de los arrianos. El único Dios es el Padre Jehová y Jesús es el Hijo. Y otros dicen, no, Jesús es Dios, él es Hijo de Dios, pero ¿cómo es Hijo de Dios? ¿Pero es Dios o no es Dios? ¿Pero es Hijo de Dios? ¿Cómo es el tema? ¿Quién es el Hijo? Y entonces cuando estaba Jesús en la tierra dijo, mirando al cielo, algo muy misterioso, ¿se acuerdan ustedes? Y nadie sabe quién sea el Hijo, sino solo mi Padre. Tanto que discutimos y que sí, que será Dios, que no será Dios, ¿por qué se le llama Hijo? ¿En qué quedamos? ¿Es Dios, es Jehová? ¿Y por qué Jehová dice soy uno solo? Y acá vemos a Jehová, el Padre, y vemos a un Hijo, y entonces son dos y son uno. ¿Quién es Cristo? Nadie sabe quién sea el Hijo. Y allá estaban discutiendo en ese concilio de Nicea. Nadie sabe quién sea el Hijo, solo mi Padre. Tampoco nadie sabe quién sea mi Padre. Ah, qué sencillo por los testigos de Jehová. El Padre es el Padre. Nadie sabe quién sea el Padre, sino solo el Hijo. Nadie sabe quién sea el Hijo, solo mi Padre. Y nadie sabe quién sea el Padre, sino el Hijo. Y no voy a entrar a una serie de profundidades como ser y quién
lo revela al Hijo. El Hijo dijo, nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo y a quién el Hijo lo quiere revelar. Gracias Jesús porque nos revelaste algo del Padre, algo. Pero no nos reveló todo. ¿Y quién nos revela al Hijo? Ah, el Espíritu Santo, lo leemos en San Juan, ¿se acuerdan ustedes? Capítulo 16, cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Yo le hago saber del Padre y el Espíritu Santo les hace saber de mí. Pero el mismo Jesús, cuando nos está entusiasmado, que cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y yo lo hará saber. Cuando ya estamos todos contentos, nos dice todo lo que tiene el Padre mío es. Por eso dije que tomara de lo mío. ¿Cómo? Tomará el Espíritu Santo de lo tuyo, Señor, y nos revelará. Y vos nos decís que todo lo que tiene el Padre es tuyo, entonces me está enseñando el tuyo. Y el tuyo es el Padre. Y el Espíritu Santo me enseña lo tuyo, que es el Padre, luego no me enseña nada tuyo. Pero vos decís que todo lo tuyo es del Padre. ¿Quién me revela el Espíritu Santo? ¿Al Padre otra vez? No sé si ustedes entienden eso de trabalengua. Y entonces el apóstol Pablo termina con Tesalonicenses. Pienso que él, yo me gozo en estas palabras, ¿no? Y las mastico y las estudio mucho. Y me gustan, me enloquecen. Pero yo pienso que Pablo habrá estado mucho más contento y nos lanza esto. Lo que se discutió en el concilio de Nicea. Lo que discuten los hombres, que Cristo así, que el Padre asá, que Jehová, que el único Dios, que no es Dios, que hay un Padre, que hay un Hijo, un Dios mayor, un Dios menor, un Dios creador, un Dios creado. Él termina diciendo, y con esto terminamos, versículo 16. Y Pablo nos dice, el mismo Señor nuestro Jesucristo, no otro, el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios, y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Pero si ustedes no se detienen, hermano, no van a entender lo que yo les quiero decir. El mismo Señor nuestro Jesucristo que estuvo en la tierra, que se lo ha visto como hombre, que después fue recibido en gloria. Es Dios. Y Dios, ese Jesucristo es Dios. No está hablando de un Dios mayor, ni de un Dios menor, ni de dos dioses. El mismo Señor nuestro Jesucristo, no hay dos Jesucristos, hay uno solo. Si el versículo me está hablando del Señor Jesucristo porque hay uno solo. Si me está hablando de un Dios, me está hablando de uno solo. Y Padre nuestro, de uno solo. Ahora, hermanos, si para los testigos de Jehová, dice el mismo nuestro Señor Jesucristo, es el mismo Señor. Y bueno, cuando dice Dios y Padre nuestro, se está refiriendo al Padre, a otra persona, o a otro ser que es el Padre del Hijo. Noten que el versículo dice, el cual nos amó. ¿Cómo dice? No está hablando en plural, porque allí tendría que hablar en plural. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, señores testigos de Jehová, para que estén felices ustedes. Y Dios y el Padre, ahora está hablando de otra persona, los cuales nos amaron, se dice los cuales nos amaron, dice así, no, dice Él. Noten que está hablando constantemente en una singularidad absoluta. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios, y Padre nuestro, el cual nos amó. Qué personaje misterioso y grande. Y el último versículo que le leo en comparación de esto que manifiesta singularidades, vamos a Colosenses, capítulo 2, y veamos otra vez esa singularidad con que Pablo se expresa para que lo entendamos a Jesús. Nadie sabe en profundidad quién sea el Hijo, sino mi Padre hay que ser Dios para saber quién es el Hijo, por qué el Hijo. Y hay que ser Hijo, Dios, para saber quién es el Padre, ni del Padre podemos saber. Y ahora veamos capítulo 2, versículo 2 y versículo 3.
para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en toda riqueza de cumplido entendimiento, para conocer el misterio, su misterio de Dios y del Padre. Otras versiones le han puesto misterio de Dios Padre y de Cristo. Bueno, si allí se pluralizara en el versículo 3, ¿cómo podemos entenderlo? En el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Bueno, ¿en cuál de los dos? Si acá está hablando de dos, ¿por qué dicen el cual? Otra vez noten esa forma de expresarse singular. En la manifestación, el mismo Señor Jesucristo y Dios y Padre nuestro, Él, singular, cual nos bendecirá. Y acá dice, conocer el misterio y tener entendimiento, conocer el misterio de Dios, del Padre, de Cristo. No dice en los cuales están escondidos, en los cuales, no, vuelve a la singularización. En el cual, el Padre, el Hijo, en el cual. Todo lo que se pueda, entonces muestra Pablo que se ha discutido allí, con aquel inicuo inicial que une el paganismo romano al cristianismo, termina con otro hijo de perdición inicuo que pelea contra Cristo, contra el misterioso Cristo que tanto se lo discutió. ¿Quién había sido el Cristo? El misterio de Jehová, el Padre y el Hijo, y vuelvo a Isaías y termino. Isaías de memoria, capítulo 25, 8 y 9. Que viene Jehová para destruir la muerte, para enjugar la lágrima de todos los rostros. Y en aquel día se dirá, este es Jehová, a quien hemos esperado. Este es Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Cuando lo veamos, lo profetizó Isaías. No vamos a decir otra cosa, ya está profetizado. Lo veamos, vamos a entender que ese que está viniendo en gloria y majestad es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo, el cual viene en gloria y majestad. Y exclamaremos, este había sido ese gran Jehová del Antiguo Testamento lleno de misterios, para que vengan a la memoria. Algo que no les leo también, sentadito el Cristo con su túnica, con sus sandalias, quizás en una piedra, dijo, si a mí me conocierais, a mi Padre lo conocierais. Bueno, pero desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Entonces salta Felipe, muéstranos al Padre, Señor, y basta. Pero tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues pregunto semejante cosa? ¿Qué te pasa, Felipe? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Cómo preguntas semejante cosa? Y Felipe tiene que haber quedado confundido. Me estás retando, me estás haciendo pasar vergüenza. ¿Cómo me dices eso? Muéstranos al Padre, nos basta. Entiendan que yo soy en el Padre y el Padre en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahora lo conocéis y lo están viendo. Ese yo que estoy sentado acá con una túnica, me están viendo, soy el Padre. ¿No me conocen? ¿Cómo preguntar semejante cosa, Felipe? Estás mal de la cabeza. Y Felipe se quedó callado y no le pudo decir, Señor, me estás avergonzando, yo tengo razón porque vos no sos el Padre. Entendí un misterio sin entenderlo. Este personaje es el Padre, es Dios, es Cristo, el Hijo, el Mesías, y volvemos al último versículo para entender lo que quiso decir Pablo. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo que estaba sentado en esa piedra. Y Dios y Padre nuestro, Él, y no plural, Él,
nos bendecirá con toda consolación y vida eterna. Termina con lo que se discutió allá en el Concilio de Nicea, con la aclaración cuando venga el Señor Jesús en gloria y majestad. Este es Jehová, Dios, Padre, Hijo. Y seguirá por la eternidad estudiando ese misterio de Jehová. En Jehová está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En un misterio que a Agatha lo explicamos. Gracias por la atención.